Por ejemplo, hoy voy a hablar de una colaboración que he tenido con el profesor Rudy Rosas. He tenido colaboración con Andrés Beltrán, Hernán Isusub, ahora más recientemente con Nancy Sarabia. Y eso muestra la colaboración intensa que existe entre los profesores de la sección y especialmente con la Universidad Federal de Minas Gerais, donde me encuentro actualmente. Yo estudié en el INCA, entonces conocí a varios profesores, como a Percy Fernández, en esa época fue mi profesor, al profesor Cristian Balki, Alcántara, y a Roland, a diversos profesores que pasaron en algún momento algunos congresos, algunos eventos, clases, y eso siempre fortaleció la matemática, creo, en el Perú en general, ¿no? Porque es de gran influencia la PUC en ese sentido, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar un poco de último asunto de investigación que vengo estudiando. Esencialmente es motivado sobre el número de Milnor, ¿sí? ¿Qué es el número de Milnor? Primero, esta ponencia, esta charla va a ser enfocada en este artículo que fue publicado recientemente el año pasado, 2023, en el Journal of Topology. Y está Rudy Rosas como coautor y mi otro colega en la Universidad Federal de Minas Gerais, Gilcioni Nonato Costa. Entonces, como dije, la idea del trabajo es estudiar, fue motivado en el número de Milnor, de una hipersuperficie primero, ¿no? Vamos a considerar X una hipersuperficie compleja. Podemos pensar en un germen en el origen de Cn, n mayor o igual que 2. Y localmente, ¿no? Podemos ver que una hipersuperficie es dada por una ecuación en n variables, ¿no? Una función. Esa hipersuperficie puede tener singularidades, ¿no? Puede ser una cosa así, podría ser singularidades más complicadas tal vez. Entonces, puede ser una hipersuperficie singular, ¿no? Si la hipersuperficie es una singularidad de la foliación de X, es por ejemplo, el origen, podemos definir el número de Milnor como la dimensión sobre el anillo de serie de potencias en n variables. Vamos a ponerla aquí sobre el ideal generado por las derivadas parciales de f. Desde que asumimos que X tiene singularidad aislada en el origen, este espacio cociente es un espacio vectorial sobre C, entonces podemos tomar la dimensión, ¿sí? Es conocido como número de Milnor de X en honor a John Milnor, que definió esto en sus trabajos de la década del 70. ¿De acuerdo? Muy bien, esto funciona muy bien cuando X tiene una singularidad aislada.
la pregunta es, ¿qué sucede si en este caso es X y esto es C? Vamos a llamarle esta curva C. ¿Cómo definir el número de Milnor a lo largo de una curva, por ejemplo? Entonces, ¿cómo sería una definición del número de Milnor a lo largo de una singularidad no aislada? Entonces es un asunto de investigación reciente y bueno, hay diversos trabajos en ese sentido. Si uno piensa tal vez en generalizar esta definición, eso no es posible porque cuando uno asume que la singularidad no es aislada, aquí el ideal, generalmente, el cociente es un espacio de dimensión infinita. Entonces, digamos, no existe una generalización directa en este sentido, de esta forma. Bueno, cuando trabajamos con foliaciones, si tenemos F, un germen de función holomorfa, naturalmente uno puede considerar la diferencial de F, que es la un-forma, ¿no?, natural definida por la F, es la un-forma. Y aquí tenemos que las coordenadas son justamente las derivadas J, ¿no? J aquí. Las derivadas. Y si te das cuenta, los coeficientes de la forma son justamente las funciones que uno considera cuando define este número de Milnor. Entonces, generalizando esa idea, uno puede considerar en general F. Vamos a pensar en dimensión 2 para no... Podemos pensar en general, pero a fixar ideas, ¿no? Una forma general, A más B. Voy a considerar C2 con coordenadas X e Y, ¿sí?, para fijar las ideas. A y B funciones holomorfas en 2 dimensiones. Vamos a suponer que la singularidad es aislada, o sea, que este conjunto de ceros sea el origen. Singularidad aislada. ¿De acuerdo? Y podemos definir número de Milnor de F como la dimensión compleja, de nuevo la serie de potencias en X e Y sobre el ideal generado por A y B. Número de Milnor. Es una definición natural para un objeto que es definido por una un-forma, ¿no? ¿De acuerdo? De nuevo, ¿no?, una vez que uno considera que el conjunto de ceros de estos dos series es el origen, este cociente está bien definido y por lo tanto la dimensión está bien definida. ¿Cierto? Y coincide cuando uno considera la diferencial de una función, el número de Milnor de F, en el caso, ¿no?, coincide con el número de Milnor de la hipersuperficie o la curva definida por F, en ese caso. Entonces hay una relación, digamos, entre la teoría de hipersuperficies complejas y por otro lado la teoría de foliaciones, que no es más que ecuaciones diferenciales, ¿no?, complejas, ¿no? Porque si uno piensa en este sistema, ¿no?, porque la foliación es definido por el núcleo de la forma, uno piensa en un sistema diferencial, ¿no? Entonces, estudiar una foliación, esencialmente, es estudiar el conjunto de soluciones, las soluciones dadas por la ecuación diferencial definida de esa manera.
¿no? Solo que del punto de vista más geométrico, es mejor estudiar las unformas. ¿Por qué unformas? Porque si ustedes recuerdan bien, cuando uno estudia variedades, por ejemplo, uno estudia los campos de vectores y los campos de vectores definen secciones del fibrado tangente de una variedad, ¿no? Quizás el fibrado tangente es el primer objeto natural asociado a una variedad, ¿no? Y cuando tomas el espacio dual de ese fibrado, uno tiene el espacio cotangente, y el espacio cotangente está relacionado con unformas diferenciales, ¿no?, dentro de la variedad. Entonces, para estudiar desde el punto de vista geométrico, es mejor estudiar la foliación desde ese punto de vista, ¿no? Y claro, como todo estudio, se necesitan invariantes numéricos. Invariantes numéricos generalmente están relacionados a teoremas de clasificación o teoremas de descripción geométrica relacionados a ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudia superficie de Riemann, ¿no?, ¿cuál es el invariante geométrico que uno necesita? A veces el género, ¿no? Es un invariante, digamos, que se estudia para clasificar. Si es género 0, es la esfera de Riemann. Si es género 1, es un toro complejo. Y así, ¿no? Vía género tú puedes clasificar. Entonces, siempre los matemáticos buscamos invariantes numéricos asociados a los objetos que estudiamos. Entonces, Milnor, para hacer una descripción topológica, analítica, algebraica de este conjunto, define un invariante que se le conoce ahora como el número de Milnor, ¿no? Y el número de Milnor es muy estudiado, es muy conocido, hay toda una teoría de eso, en esa línea, ¿no? Teoría de singularidades. Y claro, es un invariante topológico, o sea, si tienes dos hipersuperficies complejas, que son topológicamente equivalentes, en el sentido que existe un homomorfismo entre ellas dos, sus números de Milnor también van a ser iguales. Es un invariante, entonces está relacionado con la topología de la hipersuperficie. Entonces, una vez que uno tiene este objeto, se puede hacer la misma pregunta. Ese objeto que uno define asociado a una ecuación diferencial, el número de Milnor de f, ¿qué tipo de invariante es? Esa es, digamos, la idea de este trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poco de la historia de qué resultados se conocen primero y después establecer un teorema que hemos demostrado. Entonces, como comenté, ¿no?, es uno de los invariantes más estudiados en teoría de singularidades, es el número de Milnor. Generalmente, si uno va a una charla de singularidades, va a aparecer naturalmente el número de Milnor, modificaciones de ello. Hay un libro de Milnor muy famoso, donde habla todo se reduce, hay un término de fibración, de topología, muy bonito. Voy a concentrarme en dimensión 2 primero para fijar las ideas, ¿no?, de los trabajos que existen. Entonces, cuando consideramos una foliación en dimensión 2, podemos verlo como un campo, ¿sí?, porque existe una dualidad. Yo coloqué P y Q en ese campo. Y en la teoría de foliaciones, claro, y aquí viene una propiedad interesante. Esto no es más que la multiplicidad de intersección de las series A y B. ¿Qué es la multiplicidad de intersección? Bueno, geométricamente es, si tú tienes una curva y otra curva, se puede definir un número asociado a esta intersección. Geométricamente da la multiplicidad de corte. Por ejemplo, si es transversal, la multiplicidad va a ser 1. Si es del tipo tangencial, dependiendo el orden de tangencia, es 2. Hay varias maneras de definir este número de intersección o multiplicidad de intersección. Y que, digamos, va a la teoría de intersección de variedades, ¿no? Por ejemplo, una manera es esta, ¿no? Tienes dos curvas A y B,
quieres definir esto, puedes definirlo de esta manera. O puedes definirlo usando residuos también. Puedes definirlo así, usando variable compleja. ¿No? Un curso de variable compleja puede ser así. 1 sobre 2pi. Consideras un link aquí. Y consideras, vamos a considerar b como la función que genera, ¿no? Entonces consideras la derivada logarítmica aquí. Y aquí en A, consideras un link. ¿Qué es un link? Es un círculo, pequeño círculo en torno del origen, ¿no? Porque A es una curva compleja, tiene dimensión real 2. Entonces, localmente es así, ¿no? Puedes verlo así. Localmente como un disco. Y aquí puedes tomar una pequeña curva, ¿no? Real. Vamos a llamarle, yo lo he denotado así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta es una forma meromorfa, ¿no? Tiene polos. Integras eso a lo largo de esta curva y te sale un número. Generalmente es un número entero que está relacionado con el número de vueltas, ¿no? Esta es una de las formas que puedes definir la multiplicidad de intersección. O de esta manera. O si quieres, puedes parametrizar la curva A, usando parametrizaciones de Puisieux locales, y hacer el pullback de esa parametrización por esta forma y calcular el orden. También es una manera. Hay varias maneras. Bueno, eso es en curvas, ¿no? Y quizás, ¿por qué es interesante ver eso? Porque el número de Milnor también se puede ver como intersección, multiplicidad de intersección, de divisores en general. Muy bien, entonces, ¿quiénes fueron los primeros que definieron ese número para foliaciones? Fueron César Camacho, Alcides Lisneto y Paulo Sat, en el año 84. El paper salió publicado en el Journal of Geometry en el año 1984. Ellos, motivados por el trabajo de Milnor, hicieron un trabajo en general para campos de vectores holomorfos y definieron de esa manera como una dimensión de ese tipo. Sí, claro, y es más, voy a comentar eso ahora, solo para... Claro, y en ese artículo, a veces es bueno comentarlo aquí ya, ellos fueron como los primeros autores de hecho hizo una búsqueda, ¿no? Porque el número de Milnor es un poco ya antiguo, o sea, antiguo en el sentido de la década de 70, y quería yo saber si antes, entre los 80s y 70s, alguien había definido una noción de número de Milnor para un sistema de ecuación diferencial o una foliación, y la verdad no encontré, ¿no? Y me fui a la fuente, que era Alcides, uno de los autores, y le pregunté, ¿no?, si él conocía, había visto, o se habían comentado algo sobre eso, y me dijo que él no sabía. Entonces, aparentemente, por lo que yo hice una pequeña búsqueda con varios autores y preguntando, me dijeron que fue en ese artículo donde se establece por primera vez esa terminología de llamar número de Milnor de una foliación. Entonces, importante. Y claro, que ellos querían probar igualmente, que en este caso, probar que es un invariante topológico. ¿En qué sentido? Quiere decir que si tú tienes dos foliaciones y un homeomorfismo que conjuga ellas dos, en el sentido que lleva hojas de esta foliación, soluciones de la ecuación diferencial en soluciones de la ecuación diferencial por un homeomorfismo que preserva orientación, el número de Milnor es igual. Ahí también, ¿no?, cuando se establece el número de Milnor, ¿no?, el invariante topológico es, ¿no?, considerando un entorno de la singularidad, ¿no? Un entorno a la singularidad. Es equivalente topológicamente. Sí, exacto. En ese sentido, sí. Un entorno a la singularidad, ¿no?, y que preserve esto, sí. Exacto. Muy bien. Después vamos a retomar esa idea. Pero ojo, ellos probaron eso usando la hipótesis de singularidad aislada, nuevamente, igual que el caso del clásico de Milnor.
Bueno, entonces en general uno tiene una foliación unidimensional porque localmente uno puede ver como un campo de vector, ¿ve? Y podemos definir de la misma forma, ¿no?, que una hipersuperficie, pero considerando los coeficientes del campo, P1, P2, P. Esta definición, si uno asume singularidad aislada del campo, esta definición funciona muy bien. Es un número entero. Por ejemplo, si el campo es lineal, ¿no?, todo transversal, da 1. Funciona muy bien. Y esta fue la definición de Camacho, Luis Neto y Pablo Satt, que son, de hecho, profesores del INFA, ¿no?, que comenzaron a influenciar, y, digamos, en Brasil los trabajos en foliaciones, ¿no?, motivados por la escuela francesa específicamente, ¿no?, española también. Una propiedad interesante es que es finito esa definición, con esta definición, es finito si solo si el punto es una singularidad aislada. ¿Qué quiere decir aislada? Que no existen otras singularidades en un entorno del punto. Y aquí viene la parte algebraica que yo me gusta destacar, porque es esencialmente la idea del trabajo que voy a presentar. Si uno va al libro de Fulton de teoría de intersección, en la página 123 se puede ver que esa definición es equivalente a considerarlo como una multiplicidad de intersección de divisores. ¿Qué son los divisores? Esencialmente son dados por las hipersuperficies definidos por los coeficientes del campo. Entonces, eso ya está, digamos, es conocido, está en el libro de Fulton de teoría de intersección. Quizás es interesante, ya, bueno, aquí lo explico un poco, pero en general uno tiene una teoría de teoría de intersección para variedades de cualquier dimensión, ¿no? En este caso, hipersuperficies. ¿Ahí también asume que la intersección de ellos es solamente ese punto? Sí, es necesario eso. Sí. Sí. No coloqué la foto del libro, pero sería bueno haberla puesto, ¿no? Pero destaqué la página porque el libro es grande, ¿no? Entonces tal vez es bueno tener las páginas. Un curso de teoría de intersección, la referencia principal es el libro del Fulton, ¿no? Y aquí está el comentario de Percy, que comentó, ¿no?, que igual que el número de Milnor, el Camacho, Luis Neto y Satt probaron que es un invariante topológico. Específicamente, ¿no?, tienes dos foliaciones, F línea, topológicamente equivalentes, y un homomorfismo entre ellas en vecinidades de P y P línea, ¿no?, que lleva hojas en hojas, entonces el número de Milnor es igual. Y ese artículo ha sido tema de tesis de alumnos de San Marcos, no sé si de la UNI también, ¿no?, en teoría de foliaciones, aquí en el Perú. En Minas Gerais sí, en Brasil también, y así, ¿no?, porque es un artículo base, digamos, de la teoría. Y que, claro, y tiene, hasta ahora estamos revisando y viendo qué ellos probaron para ver si se puede hacer algo encima de algunas generalizaciones de ellos, ¿no? Muy bien, entonces yo voy a trabajar en un ambiente general, no necesariamente una vecindad del origen, puede ser una variedad, de hecho. Y voy a dar ejemplos en el espacio proyectivo, ¿no?, que es uno de los espacios más conocidos para trabajar. Entonces, en general, tú puedes definir una foliación usando secciones del campo del fibrado tangente de la variedad. Entonces, vamos a considerar M, una variedad compleja, n dimensional. Vamos a anotar F, una foliación de dimensión 1, ¿sí? Tomar una cobertura de la variedad dado por UJ, y en cada UJ tener campos de vectores que le he anotado BJ, ¿sí? Entonces tienes una cobertura, ¿sí?, cubriendo el ambiente. Y aquí campos, ¿no? Aquí también. Localmente esos campos tienen sus órbitas, ¿no?, como ya sabemos.
aquí BI. Y si uno quiere tener un objeto global, necesita una propiedad de poder juntar estas órbitas de UI con órbitas de UJ. Esa condición se traduce en la idea de multiplicar por una función que no sea nula. Esta aquí está. Entonces, naturalmente, uno tiene una familia de funciones. Y esta familia de funciones satisface las condiciones de cociclo. Y esta familia de funciones define un fibrado, ¿sí?, dentro de M, que depende de los campos, ¿no? O sea, depende de F. ¿De acuerdo? Y las hojas de la foliación son dadas por pegado a lo largo de la cobertura, ¿sí? Claro, este define un elemento en la cohomología, H1M o estrella. Entonces define un fibrado en línea, ¿no? Que se le llama el cotangente. De F. Por notación. Y el inverso, el cociclo inverso, define el tangente. Interesante es aquí que esta condición se globaliza en decir que la foliación es dada por una sección global S que va a el tangente del ambiente, el tensor B es tensorizado por el cotangente. Es una sección holomorfa global. Entonces entramos, digamos, en el campo de la geometría compleja más, ¿no? Ya. Y podemos asumir que, claro, el conjunto de ceros de S tiene al menos codimensión mayor o igual que 2. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí viene la parte, digamos, de la teoría de intersección, ¿no? Ya había destacado que el número de Milnor se puede ver como un número de intersección en ese caso. En general no es posible extender la definición a singularidades que no sean aisladas, ¿no? Puedo dar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, vamos a pensar en dimensión 3, ¿no? Un campo, voy a ponerle B. Por ejemplo, en dimensión 3, un campo B, C1, C2, C2, conjunto singular de este campo, es donde se anula. Es el eje, ¿no? El eje, si uno piensa en 3 dimensiones, es el eje C3, ¿no? Sería este. Se llama LC. Entonces, si aplicamos la definición, intentamos calcular este cociente, ¿no? Entonces tenemos que C2 se repite. Entonces esto es igual a la dimensión del anillo de series de 3 variables cocientado por C1 y C2. Entonces es fácil calcular una base para ese espacio. De hecho es infinita, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho, claro, esto es el anillo en C3. Claro, exacto. Y la dimensión de eso es infinita, porque hay muchas series con C3.
Entonces no sirve como definición, como en el caso de Milnor, o como el caso que ya presenté. Si aquí fuera C3, sí sirve, ¿no? Porque aquí coloreé C3 y aquí sería 1. Sería el maximal, ¿no? Sería el maximal. El cociente sería 6, ¿no? Exacto, sería solo las constantes sobreviven aquí, la dimensión es 1, pero aquí se dan cuenta, C1, C2, C3 solo es el origen, singular aislada. Pero basta cambiar una coordenada, mismo el campo siendo muy simple, cambio lineal, esa definición no se adapta, no funciona. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay que cambiar estrategia, ¿no? No podemos seguir por esa línea. ¿Cuál es la estrategia? Es ver la foliación como una sección y usar teoría de intersección. Esa es la idea. Entonces, para eso hice este diagrama, ¿no? Naturalmente tenemos un diagrama. Sí. Vamos a considerar S, la sección, ¿sí? Es ahí, ¿no? E va a ser el tangente con el cotangente, ¿sí? Aquí es la sección nula que coloca M dentro de E. Voy a llamar C una componente conexa del conjunto singular. Entonces tengo este diagrama. Esta es la sección nula. ¿Qué es la sección nula? Simplemente colocar la variedad dentro del fibrado. ¿Sí? La variedad M como una subvariedad dentro del fibrado. Y entonces aquí venimos con la idea de, ¿cómo definimos el número de Milnor? ¿Qué sucede? La imagen de esta sección de S en E define un gráfico, que puede ser así, ¿no? Algunos lados, y claro, define un gráfico dentro de E. Esta es la sección nula, que es como si fuera C está por aquí. No sé dónde, pero está por ahí. ¿Qué sucede? En la intersección de la sección nula, de la imagen de esta sección con la sección nula, va a haber puntos de intersección. Algunos puntos de intersección van a ser transversales. ¿Qué significa eso? Si es transversal es porque la singularidad es aislada. Pero puede haber casos donde esa intersección se dé a lo largo de curvas, por ejemplo. Y ahí la intersección no va a ser transversal, va a ser tangencial o va a contener su variedad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es considerar la multiplicidad de intersección de C a lo largo de C de la sección S con la sección nula. Esto en teoría de intersección se conoce como el exceso de multiplicidad de intersección, que Fulton lo define. ¿Cómo lo define? ¿Qué hace? Él hace una pequeña perturbación de la sección, de tal manera que aquí te salga singularidades aisladas. O sea, perturbas un poco S, e intersectas de nuevo con la sección nula, de tal manera que para cada componente donde no tengas intersección transversal, sea transversal. Eso topológicamente se puede hacer y Fulton le llama a eso exceso de intersección. ¿Por qué exceso? Porque él necesita corregir un poco la suma que va a aparecer y esa es la definición que usamos. Bueno, esa idea no es nueva, esa idea ya venía de Parusinski, donde él da un ejemplo de cómo calcular el número de Milnor usual usando esta idea. Esa idea, bueno, nosotros la adaptamos al caso del fibrado ser este, ¿no?
En el caso de Parusinski, él trabajó simplemente con el tangente, porque para hipersuperficies no necesitas torcer por un fibrado. Pero esa misma idea se adapta y es como si destruyes vía deformación las singularidades no aisladas. Esa deformación topológica. Sí, topológica. Sí, topológica. Entonces, el número de Milnor es como si fuera la suma de índices a lo largo de puntos que han aparecido a lo largo de la deformación, ¿no? Porque esta curva se destruye en puntos y la suma de estos números de Milnor locales es el número de Milnor a lo largo de C. Entonces yo leí, me acuerdo, ese paper de Parusinski, donde él explica esa idea para el caso de hipersuperficie. Y su fibrado en su caso era el tangente nada más, porque claro, si tienes una hipersuperficie, tú tienes una sección natural global al tangente. Y sí, voy a mostrar ejemplos. Es efectivo, sí. Y bueno, entonces uno queda, se adaptó a la idea y funciona, ¿no? Funciona y claro, hay una justificativa también, funciona por dos sentidos, ¿no? Porque no solamente el hecho topológico, también funciona como del punto de vista algebraico. Y para ver eso, fui al libro de Fulton y busqué cómo él calcula esto, ¿no? En términos de invariantes algebraicos. Entonces uno tiene que ir a grupos de Shao y calcular algunas clases características, ¿no? En el caso ahí se necesita calcular la clase de Sher de este fibrado e intersectarlo con las clases de Segre de la curva o de C dentro de M. ¿Sí? Voy a dar una forma explícita para ese número después, que por ejemplo, cuando M es un espacio proyectivo se puede ver quién es realmente, ¿no? Pero este es el caso general, digamos. Cualquier variedad M, en este caso proyectiva, para que no haya, digamos, todo esté bien definido en el caso, ¿no?, de la geometría algebraica. Y entonces el número explícitamente es eso. Claro. Y claro, en la página 153, él dice que esa definición, o sea, esa fórmula funciona bien y es la hipótesis de nuestro trabajo también para componentes conexas compactas. ¿Qué es SCM? ¿Cuál? El SCM. Ah, es la clase de Segre total de S dentro de M, de C dentro de M. Sí. La clase de Segre. Sí. Eso es esencialmente para obtener un número, de grado 0. ¿No? Entonces vamos a ver algunas observaciones. Cuando C es un punto, ¿no?, ya habíamos visto, el libro también de Fulton da la fórmula, es la altura de ese anillo local, ¿no?, que esencialmente es esta fórmula. Eso ya lo hemos visto. Luego, existe una fórmula que relaciona todas las singularidades de F a lo largo, en todos los conjuntos singulares. Es la clase de Sher, de top, ¿no?, en el nivel n del fibrado, de este fibrado de aquí. Y en el caso de foliaciones en espacio proyectivo, la clase de Sher top de este fibrado te da la suma de los grados, ¿no?, de la suma de I0 hasta n. Eso también ya era conocido. Y quizás aquí no se puede, aquí se ve. En el 2015, Israel Van Schencher calcula, en el caso de espacios proyectivos, donde Israel puede usar métodos computacionales para calcular clases de Sher y de Segre. Y él calcula explícitamente quién es ese número. Es esta clase de Sher, n menos 1 más i, del tangente de Pn, tensorizado con d menos 1, y ahí calcula la clase de Segre de 1 más i, ¿no?
él verifica esa fórmula y claro, sirve como ejemplo para en el caso en nuestro caso. Entonces, explícitamente ese número es este. Esa suma es finita por causa de dimensión, ¿sí? En algún momento la clase de Sher va a alcanzar la dimensión del fibrado y eso es 0. ¿De acuerdo? Aquí no se ve bien, pero es en el espacio proyectivo se tiene que la suma. En el espacio proyectivo pasa algo bien singular, ¿no? Porque se puede demostrar que una foliación aquí con, bueno, singularidades que tenga una curva, tal vez singular, ¿sí? Va a haber puntos aislados. No todo puede ser no aislado. Tiene que haber puntos no aislados. ¿Y qué sucede? Que la suma de esos puntos, esos números de Milnor en esos puntos no aislados, puedo poner PI, más, si por ejemplo hay una curva, esto es igual a la suma de los grados. ¿Quién es este D? D es el grado del campo polinomial que define F, ¿sí? Entonces tenemos esta fórmula, donde este número es explícito y es este. Israel Van Schenscher es un colega mío en Minas Gerais. Entonces yo tengo la suerte de, cerca de mi oficina, estar ahí profesor y conversar directamente. Y él le gusta mucho la geometría numerativa, ¿no? Entonces él está interesado en estos tipos de cálculos. Y es interesante eso, ¿no? Y un ejemplo explícito que es simple, en P3, ¿sí? Voy a considerar C1 al cuadrado, C1 al cuadrado, C2 al cuadrado, una foliación de grado 2, en el sentido que los polinomios son polinomios homogéneos de grado 2. Nuevamente, la singularidad es una curva, ¿sí? Y si uno hace las cuentas, en P3 es así. Tiene una curva, que es el eje C3 localmente. Aquí está el campo, el hiperplano del infinito. Aquí hay una singularidad fuera que es P, que es este punto 1, 1, 0. ¿No? Y bueno, hemos calculado ese número y da 14. ¿Sí? ¿Por qué 14? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es deformar esta curva y deformar hasta obtener singularidades aisladas. Entonces, cuando uno, vamos a llamarle este Q, ¿sí? La idea es que cuando uno deforma, hace una deformación de ese campo, esta curva se convierte en la parte afín, aparecen 8 singularidades. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 6. Esta curva, la parte afín contribuye con 8. Pero la curva digamos, ella es global, ¿no? Ella está en todo P3. Y la intersección con el infinito da un punto que voy a llamarle Q. Este punto se deforma en 6. 6 puntos. Entonces aquí contribuye número de Milnor 1. Entonces tengo 8. Y aquí este punto de intersección se desdobla en 6. Y eso es el motivo, por eso da 14. Este tiene multiplicidad 1, entonces por deformación continúa 1. ¿No? Y las cuentas de eso está bueno en el artículo. Después si quieren los puedo enviar. De cuál es la deformación que usamos para obtener estos 8 singularidades, y en el infinito aparecen 6 nuevas, digamos, ¿no? Y claro, cuando uno toma, porque la deformación es vía un parámetro, es vía t.
Y cuando el t lo mandamos a 0, todas estas colapsan aquí, a la curva. O sea, cuando haces, digamos, pt, así, ¿no? Mandas t al 0, llega a la curva. O sea, que como que esos puntos nacen de la curva, ¿no? Y esos también aquí colapsan este punto. Bueno, entonces ese es el cálculo, digamos, de vía de formación que uno hace. Este ejemplo debe ser, a ver... La suma debe ser 4, ¿no? Sí, sería 1, sería 3, ¿no? 3, en infinito debe aparecer 1. Eso debe dar 2. 2, sí. Y el infinito aparece 1, debe ser 3, sí. Debe dar 2 ahí. Bueno, para finalizar, creo que estoy en la hora. Este es el teorema. Entonces, claro, con esta definición, la pregunta natural es, ¿ese número que hemos definido es un invariante? ¿Qué tipo de invariante es? Ahí Rudy conversamos con Rudy, ¿no? Y Rudy me dice, bueno, hay que intentar demostrar eso. Y probamos la invarianza topológica, no topológica, asumimos una hipótesis que el homeomorfismo sea de clase C1. Y en ese caso, y bueno, hacer algunas hipótesis más sobre la vecindad donde estamos y sobre algunas situaciones es un invariante topológico. ¿Qué significa topológico? Que el homeomorfismo, además de ser, es un difio C1. No, no es topológico, es equivalencia C1. Sí, no conseguimos probar que es topológico. Sí, exacto. Es C1. O sea, con una función C1 con inversa C1. Pero Sí. no es, o sea, no tienen ejemplos de que si es No, C1, no. intuye que es topológico. Intuimos que es topológico. Sí. No sabemos, de hecho. Con las técnicas que usamos, no pudimos retirar la hipótesis de C1. Sí. Porque la prueba que hacen así, que usan homología y homotopía, ¿no? Homotopía, no, y usan que primero que el número de Milnor es un índice Poincaré-Hopf. Y como es un índice Poincaré-Hopf, ellos pueden ver usando la teoría de grado, ¿no? Sí. Y después usan grupos de homología, ¿no? Aquí no podemos usar eso, aquí es más, es un poco diferente la técnica. Pero bueno, es un avance, ¿no? Un logro ahí, en ese sentido. Y si el mapa es una unidad de información por edad, o digamos, una fuente de cosas que se llama un retract, aquí no creo que no puede ser retracto porque la dimensión es la misma, ¿no? Homotópicamente equivalentes. Yo creo que sí, pero hay que controlar bien la vecindad, porque como aquí no solo es o sea, tienes C, ¿no? Y aquí tienes una vecindad tubular, ¿no? Esta B, esta B. Yo creo que, claro, yo no sé controlar digamos, las propiedades aquí de la imagen, ¿no? Aquí, porque aquí está la foliación, y aquí no sé cómo puede llegar, ¿no? Es bien complicado. Hay que asumir varias cosas, pero... Y es a lo largo de las hojas, ¿no? Sí. Podría pensar esa hipótesis, creo que sí. Para mejorar un poco esto, ¿no? De hecho, en el caso de hipersuperficies es un invariante topológico. No hemos llegado a ese punto.
¿Y qué es lo que comentan en el caso de hipersuperficies? Justo para terminar. Todo eso, toda esa clase de Sher con intersección de las clases de Segre está relacionado con otras clases características, que es la diferencia de la clase de Schwarz-McPherson y de Fulton-Johnson, ¿no? Eso ya también ha sido trabajo, ¿no? Ya es conocido, y eso está relacionado con la homología del conjunto singular. Entonces, vía eso, ellos demuestran que ese número de Milnor de hipersuperficie con el caso no aislado es un invariante topológico, vía esas clases, porque todo eso es topológico, porque hacen triangulaciones y para calcular. Y de hecho, esas clases se pueden extender a clases de características de variedades no singulares, ¿no? En ambientes más complicados. En la teoría aparece la diferencia, le llaman la Milnor class de grado I a esa diferencia, en el que X es una hipersuperficie. Y bueno, también le llaman, en el caso de hipersuperficie, que bueno, lo hizo Aluffi, Parusinski, bueno, y Milnor inicialmente, que es el caso más sencillo, digamos, de ensayado sencillo, en el caso de, bueno, el primer caso, que es singularidad aislada, y en general por Aluffi, ¿no? Y bueno, nace una pregunta natural que coloco en el aire, que aún no hemos, bueno, sería interesante ver, definir y describir, claro, cómo definir una Milnor class de una foliación dada por un campo, en el mismo sentido que está hecho en el caso de hipersuperficie. En otras palabras, definir la clase característica I de Schwarz-McPherson y de Fulton-Johnson. Calcular la diferencia y ver qué da. En el caso que I sea 0, es justamente es la definición. En el caso 0 es justamente eso, que es el caso, digamos, más sencillo, que es estás trabajando en el grupo de Shaw de grado 0. Pero si vas, puedes ir obviamente a más clases. ¿Qué es eso, ¿no? ¿Qué mide o qué da? Primero definirlo. Un primer trabajo sería dar una definición. Segundo trabajo sería dar una descripción de ese número, nuevo número, porque eso no está hecho, ¿sí? Entonces yo comparto con ustedes ese problema, que sería un motivo de estudiar clases características. En general primero, ¿no? Clases características de McPherson, Schwarz-McPherson, Fulton-Johnson, y estudiar la clase de Milnor de una hipersuperficie. Hay un libro de Jean-Paul Bracelet sobre clases características. Muy interesante. Muy básico también, que lo hizo para alumnos de posgrado en Brasil. Y está en inglés, me parece. Porque él es alumno de Schwarz. Bueno, gracias.